Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas desde hace 7 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por la pantalla de Barricada TV, que usted puede verla en el 32.1 de la TDA, también por Facebook o por Internet. Y hoy es miércoles 2 de mayo, lluvioso, continúa la corrida bancaria al dólar, cambiaria quise decir, no bancaria, aunque los bancos tienen mucho que ver en esta corrida. El central volvió a vender 500 millones de dólares y además el dólar está cotizando hoy 21,50, lo cual no augura nada positivo para el conjunto de los trabajadores y los sectores populares de nuestro país. Y hoy, miércoles 2 de mayo, es el día posterior, obviamente, al 1 de mayo, que hemos conmemorado ayer el Día Internacional de los Trabajadores, en que los trabajadores de Argentina y de todo el mundo hacen año tras año un alto en sus tareas para recordar, para homenajear a los ahorcados de Chicago, pero también para hacer un balance, ver dónde están parados, pasar revista a sus problemas, a sus reivindicaciones y elevar también sus propuestas. Y en un momento como este, que Argentina está atravesando una fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo, cuando los salarios y las jubilaciones van a la baja, cuando la inflación no cede, cuando hay tarifazos, cuando la precarización está en el 37%, la pobreza en el 30%, cuando la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños, nosotros hemos tenido ayer un espectáculo de una multiplicación de actos y pequeñas actividades del movimiento obrero, de la clase trabajadora en general, reivindicando el 1 de mayo, pero disperso en múltiples acontecimientos. Yo creo que esto tiene que llevar a una reflexión, porque en una situación política como la que estamos viviendo, necesitamos que el movimiento obrero golpee como un solo puño, aunque camine por senderos diferentes, ¿no? Pienso que esto tiene que llevar a una reflexión a todos nosotros, pero también, sobre todo, a los principales dirigentes políticos y sociales del movimiento obrero y del movimiento en general. Todos los días en nuestro país hay luchas, todos los días hay despidos, todos los días hay denuncias de todo tipo, y acá en este programa de hoy en día, conmemorando al 1 de mayo, en un programa especial, vamos a tratar de pasar revista a algunos de esos conflictos. Están con nosotros hoy Cecilia Balestri, trabajadora despedida del INTE, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Julián Odriozola, docente de Almirante Brown e integrante de la agrupación La Verde de Brown. Cecilia es integrante de la agrupación ATE desde abajo, y está con nosotros también Eva Serrano, trabajadora de ISI, que en este momento están en un conflicto porque entre ISI y Jumbo hay una posibilidad de pérdida de 900 puestos de trabajo, y además la compañera Serrano tiene el honor de haber sido la primera vez que llevan a juicio a un dirigente sindical por violencia de género. Bueno, esto va a ser en el primer bloque. En el segundo bloque estamos esperando a Ezequiel Rondán, secretario general de Aceiteros Capital y secretario adjunto de la Federación Nacional de Aceiteros. Ya está con nosotros Agustín Lechi, delegado del Canal 7 y secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, el auténtico representante de los trabajadores periodistas de esta ciudad. Y también ya está viniendo Hernán Vasco Izurieta, delegado general del Ministerio de Trabajo e integrante de ATE desde abajo también. Bueno, Cecilia, Eva, Julián, muchas gracias por darnos un poco de tiempo y venir al piso. Y bueno, lo primero que le haría una pregunta común a los tres, en sus lugares de trabajo, vos con los compañeros que están militando para la reincorporación en el INTI, ¿cómo han vivido la jornada de ayer del 1 de mayo? Nosotros y nosotras particularmente habíamos pensado la posibilidad de hacer un acto para este 1 de mayo, que seguramente, mejor dicho, pensamos hacer un acto para el 1 de mayo, luego reevaluando la situación decidimos posponerlo hasta el día de mañana, en el que empezamos una acampe de 48 horas y lo retomamos la semana que viene por 3 días, porque seguimos con las medidas de lucha por los 258 despidos que hubo hace 3 meses y que no se han revertido.
O sea, nos encuentra en un momento de lucha intenso desde hace 3 meses, que comenzó con una ocupación pacífica del organismo para garantizar que el conjunto de los despedidos pudiéramos estar adentro de las instalaciones. Esto lo sostuvimos durante casi 53 días, junto con paro, porque las medidas fueron siempre en conjunto con despedidos y no despedidos, en total unidad. Levantamos esas medidas en pos de una mesa de negociación en la que no tuvimos respuestas de ningún tipo hasta el momento, por eso estamos retomando. La semana pasada, al cumplirse los 3 meses, hubo un corte de la General Paz, donde fuimos reprimidos abiertamente por primera vez. Muchas veces cortamos General Paz y siempre tuvimos un despliegue policial enorme, muy grande dentro de INTI, afuera, en lo que es la puerta de INTI, pero la semana pasada ya avanzó directamente la policía de la ciudad impidiendo el corte. Y esta semana, como digo, nos encuentra iniciando un acampe. Y vamos a hacer un acto el 1 de mayo, pero como decías vos, la dispersión, digamos, si se quiere, la atomización de jornadas que había el día de ayer, nos llevó a decidir hacerlo directamente en la semana para que sea algo realmente contundente. Bueno, ahora seguimos. Eva, ¿ustedes cómo vivieron esto? Nosotros empezamos a vivir este 1 de mayo, nosotros y nosotras, de una manera especial, triste, porque el movimiento obrero está enfrentando una situación que es terrible. Se viene la reforma laboral, se viene un cuadro para nosotros nunca pensado, en particular en comercio se vienen 15.000 despidos. Las empresas han manifestado con el acuerdo, la homologación del acuerdo de Carrefour y el Ministerio de Trabajo, que quieren el mismo trato. Y por lo tanto ese mismo trato son 15.000 despidos en comercio, los cuales los trabajadores estamos afrontando, así como afrontamos el inminente cierre que tiene la sucursal de Palermo en la avenida Burrich y Cerviño por las tierras. De la misma manera vamos a afrontar esta situación, unidos y organizados desde la base, que esto es lo más importante que hemos logrado. Es la primera vez, y esto lo veo como de adentro, que hemos tenido la solidaridad de todos los compañeros. Compañeros que no se han sentido, referentes tanto en el sindicato, empezaron a unirse y a mover esa base, obligando a que nuestro sindicato nos represente. A ver, ahora seguimos con otro. ¿Cómo están ustedes en Brown? Los docentes, las docentes en Brown, venimos ya de 2 meses y en las escuelas nos encontramos acumulando mucha bronca. Esa sería como un poco la definición y el sentir en las escuelas. Y el 1 de mayo nos encuentra tal cual dicen los compañeros, tal cual decías vos, con una imposibilidad por el momento de unir todos esos conflictos que se vienen dando desde abajo, y con una lucha por una paritaria que el sindicato o los sindicatos, el Frente Único Docente en Buenos Aires, nos las está haciendo también más complejo porque no se termina de lanzar un plan de lucha. Entonces tratábamos en este 1 de mayo de trabajar con los compañeros y las compañeras la necesidad de unificar esa lucha, la necesidad de darle importancia desde lo más chiquitito que tiene que ver con recuperar un curso en una escuela o movilizarse el barrio por la apertura de un curso, tratar de ir unificando esas cosas, el no cierre de los bachilleratos de adultos, las escuelas de adultos. Es decir, hay una avanzada muy grande, bastante feroz, que tiene que ver no solo con la paritaria a la baja, sino también con las condiciones de trabajo y reforma educativa que nos van afectando todos los días, digamos, y que sentimos como un bombardeo constante. Me parece que el 1 de mayo podía ser una chance de movilizarnos, de estar juntos, juntas, y como vos decías, digamos, vivimos otra vez un 1 de mayo bastante fragmentado. ¿Ustedes le han rechazado la cautelar que habían presentado por el tema del descuento de los días de paro, no? Sí, por un lado, en los paros anteriores, la gobernadora Vidal había amenazado y llevado adelante la operatoria para descontar los días de paro, al mismo tiempo que daba premios a aquellos que no paraban, digamos, todo en una clara señal de quebrar, digamos, la lucha docente. Y bueno,
se pudo alcanzar la posibilidad de no descontar en esos paros anteriores, una movilización que tuvimos a La Plata, y en el último paro también nuevamente estuvo la amenaza y la posibilidad de la cautelar de que no se descuenten. Más allá de eso, hay como un enojo, te decía, muy grande en las escuelas, que no se traduce quizás en la conflictividad necesaria para torcerle el brazo para quebrar, digamos, la paritaria a la baja, pero también torcer el brazo a esa reforma. No alcanza con las cuestiones judiciales, no alcanza con las operaciones, si se quieren, presentaciones legales que hace el sindicato. Está claramente necesario hoy un plan de lucha que permita ir unificando esas luchas, ir transformando la rabia en lucha, digamos, en conflictividad. Así que algunas compañeras, algunos compañeros estamos tratando en nuestras escuelas a ver cómo eso se transforma, ir organizando también con la comunidad, también con los padres, las madres. Aquellos que trabajamos en la docencia en escuelas estatales, las escuelas claramente son el reflejo de esa conflictividad que se está viviendo en el empeoramiento de las condiciones de vida de los barrios, de los compañeros y las compañeras que viven en el barrio, y la escuela está ahí como en la primera fila para tratar de contener todo eso. Así que también eso es parte de una lucha que también nos tiene que acompañar en general, digamos. Después me interesa que comentemos a ver cuáles son los contenidos de la reforma educativa, que por lo menos ahí en Provincia de Buenos Aires. Eva, contanos un poco cómo es esto que llevaste a cabo el juicio contra el dirigente, cómo fue la situación y cómo se desembocó todo. Hace 4 años comencé a sufrir violencia de género laboral de parte de un secretario general, un secretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio. Buscamos de todas las maneras posibles tratar de alejarlo. Empezamos a hacer las denuncias tanto en el sindicato como en el Ministerio de Trabajo, y con el estudio Recable llegamos a la posibilidad de presentar lo que fue la primer cautelar de violencia de género laboral, que todavía sigue en juicio, en donde una jueza, la jueza Firma del juzgado 54, le dio prioridad a mi vida y le dijo a la empresa Cencosud que parara con el maltrato. Y sobre todas las cosas decidió llevar a juicio laboral, esto es algo que es imposible, juicio laboral a un dirigente sindical. Nosotros no tenemos una relación de dependencia, por lo tanto, con los dirigentes sindicales, por eso es esta imposibilidad de llevarlo a juicio laboral. Y desde ahí comenzó toda la lucha. Una vez que nosotros empezamos a denunciar el acoso, se fue agravando la situación, nunca paró. Incluso los testigos que declaran haber recibido la propuesta de él de un intercambio económico a cambio de que me drogara, me llevara a la casa, me drogara, y como los testigos no accedían, que eran mis compañeras de trabajo, decidí echarlas y desvincularlas. Y así fue haciendo un cerco en mi trabajo donde el que se acercaba a mí era despedido. Hasta que los compañeros dijeron, no, basta. Estuve 6 meses sin la comida en el trabajo, no se me daba, no se me brindaba el refrigerio que le daban a todos. Incluso él había colocado gente a trabajar, amiga de él, en el comedor. Entonces cuando yo iba a buscar la comida, me tiraban la comida en un tacho de basura, que hay fotos, esto también lo declaran los testigos, y tenía que comer en mi vestuario sola, porque esa era la consigna. Cuando mis compañeras, después de mucho tiempo, y esto lo cuento con una sonrisa porque ha costado un montón, mis compañeras empezamos a comer todas juntas en el vestuario. Cuando la gente de otro supermercado venía a traerme la comida, han llegado al punto de negarme el agua. ¿De otro supermercado de la zona? ¿De Jumbo, de ahí? De Plaza Vea. De Plaza Vea venía a traerme la comida. El Jumbo, que comparte con nosotros la sucursal, también. Los clientes pasaban y preguntaban qué era lo que estaba pasando. No te olvides que esto ellos tienen un marco terrible de ¿cómo se dice? Con una corrala al trabajador. Te llevan de todas las maneras posibles a la desvinculación. Bueno, entonces las compañeras y los compañeros empezaron a cuidarme, como quien dice. Incluso las reuniones con directivos de la empresa eran con compañeros, no me dejaban ir sola, yo tampoco iba sola.
por un tema de seguridad. Él me ha mandado a sacar fotos en una asamblea para masturbarse con esas fotos. Entonces ha llegado a un punto que incluso los propios compañeros los han echado de la sucursal. El tipo ya era, aparte un burócrata, un enfermo, tenía algunos problemas de otro tipo, ¿no? No, pero él sigue ocupando el cargo. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros necesitamos los sindicatos como institución, es una herramienta de los trabajadores y para los trabajadores. Esto no quiere decir que tengamos que defender a los dirigentes sindicales. En esta oportunidad tenemos, ¿cómo se puede decir?, un acosador en un cargo donde sigue ejerciendo este maltrato, porque esto no ha terminado. Claro. Nosotros, sin más tardar, se me ha suspendido por 16 pesos a pedido de él. Me han puesto un perro muerto dentro del locker. Me han escrito la seña, no son 30.000, van a ser 30.001. Pero lo que tiene que quedar en claro acá, que esta es la primera vez que se lleva a un juicio laboral por acoso a un dirigente sindical. Es la primera vez que las mujeres tenemos una medida cautelar y hay que defenderla. Y sobre todas las cosas sé que no hay que retirarse del lugar de trabajo. ¿Eso fue tomado por el movimiento de mujeres, por Ni Una Menos, por esto o no? Sí, fue tomado. Fue tomado. Lo que pasa es que yo había tomado la decisión de que quería de que se fallara con tranquilidad. Estaban todas las pruebas abajo en la mesa, estaba todo expuesto, había conversaciones grabadas, todo siempre fue, como tienen esa impunidad para manejarse, claro, siempre fue a la vista de todos. Y bueno, y se tomó esta decisión. Y no solamente terminó ahí, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros nos colocamos el día 23 de noviembre, nos enteramos del inminente cierre de la sucursal con 900 despidos por una ley que es la ley Jumbo, y decidimos ponernos enfrente. ¿Eso qué es? ¿Que están desalojándolo porque se le venció? Quieren el terreno, porque nosotros tenemos adentro de la sucursal un monumento histórico. Este monumento histórico, desde 1910, que por Teresa Anchorena lo ha declarado, hace unos meses atrás, lo ha declarado irrecuperable. Resulta que ayer sale un artículo que dice que se equivocó, que fue un malentendido, pero era un monumento irrecuperable. Se planteó esta ley, se la llevó a la legislatura porteña, se aprobó en primera instancia. Nosotros generamos todo el movimiento de la base, y siempre voy a repetir esto, de la base de comercio, de los trabajadores. Yo encabezaba la lucha, ¿y qué fue lo que pasó? Pusieron a este dirigente sindical frente al conflicto, o sea, era eran las dos caras, mi lucha con la de él. Y bueno, y hoy seguimos afrontando y tratando de que no haya estos 900 despidos, son 900 trabajadores, y sobre todo esto de resistir, de que si están ahí, nos están haciendo esto porque es importante que sigamos en la lucha y es un derecho que ganan las mujeres. Cecilia, vos me comentabas recién que van a comenzar ahora esta semana un acampe, una nueva etapa, una nueva instancia en la lucha por la reincorporación. Ahora, ¿cómo es la relación al interior de la Asociación Trabajadores del Estado, con otros sectores estatales? ¿Hay solidaridad? ¿Cómo es la situación? Bueno, nosotros y nosotras nos organizamos en la Junta Interna dentro de ATE hace muchísimos años, Junta Interna y Cuerpo de Delegados y Delegadas. La verdad es que si bien ATE Nacional y ATE Capital han estado apoyando el conflicto desde un primer momento, ha sido insuficiente para lo que requiere el momento, ¿no? 258 despidos y una avanzada feroz contra el conjunto de los trabajadores y trabajadoras organizadas, porque de 258, 195 somos afiliados. Despidieron a 33 delegados que no estaban reconocidos por el Ministerio de Modernización. ¿Eran de planta o contratados? Nosotros tenemos lo que es el ley de contrato de trabajo. Claro. O sea, no tenemos contrato a término, sino que es indefinido, pero no somos planta permanente. Los despidos, como son sin causa, nos indemnizaron. O sea, en muchos casos, compañeros que tienen más de 10 años de trabajo, o sea, no tuvieron ningún problema en pagar esas indemnizaciones, pero en un claro mensaje a la organización, ¿no? El INTI es un organismo que venimos organizados hace muchos años y ciertamente habíamos avanzado en muchas conquistas y además estábamos
entre otras cosas denunciando una reestructuración del organismo que implica que se dejen de lado servicios esenciales que viene cumpliendo el Estado. ¿Los despedidos son de algún sector especial o en general de No, somos de todos los sectores. Avanzaron a fondo con los sectores que veníamos trabajando con cooperativas, organizaciones, pequeños productores, que bueno, ya veníamos sufriendo un golpe grande hace muchos años, desde el 2012, pero ahora arrasaron con esos programas. Yo, por ejemplo, trabajaba en el programa de tecnología industrial para la agricultura familiar y nos despidieron a todos. No somos el único programa que fue prácticamente borrado por los despidos, pero fue transversal. En eso nos unificaron a todos. Despidieron gente y encontramos que el hilo conductor de todos esos despidos es precisamente el ser delegado, activista, el ser afiliado a ATE. Y en relación a esto, a las centrales sindicales, como decía, el acompañamiento no fue suficiente en la medida que lo requieren las circunstancias. En este contexto, más aún que se siguen avanzando con despidos en otros organismos, como ayer nos enteramos con SENASA, la semana pasada con Agroindustria, viene por INTA, Agricultura Familiar. Incluso hoy hizo declaraciones el ministro del Agro de que los despedidos en Agroindustria no son 333, sino 500. Mi propio ministro lo aclara, que son 500 y dice que pueden llegar a 1000. ¿No? Claro. Un par de minutos. ¿Cuál es el contenido de la reforma laboral y qué implicancias de la reforma educativa y qué implicancias tendría? El plan maestro, que creo que lo trabajaste en algún programa, Exacto. y el plan maestro, digamos, es la reforma laboral y educativa que promueve este gobierno, y en provincia de Buenos Aires, por lo tanto, tiene su repercusión. Y es el combo que enfrentamos los docentes. Por un lado, el ajuste que tiene que ver con la paritaria del 15%, pero también un montón de reformas que mientras discutimos la paritaria, mientras el sindicato centraliza la fuerza ahí, que por supuesto es necesaria, las reformas van pasando. Es decir, ya me parece que el gobierno abandona la idea de aprobar una reforma educativa plan maestro en el Congreso, sino que la va llevando adelante en cada uno de los distritos. Y contiene cierre de escuelas directamente, el cierre de las escuelas rurales, el cierre de las escuelas de adultos en provincia de Buenos Aires, la modificación en los ingresos y egresos de los profesorados, juntar más niños y en el nivel inicial que lo que una maestra, ya son un montón de niños los que las maestras con los cuales tienen que trabajar. Hoy la necesidad que tiene el gobierno es que sean más chicos y chicas las que estén con esas maestras, por lo tanto ya se hace un trabajo directamente insalubre, en salas de jardines que no haya infraestructura, que no se abren escuelas nuevas, y al mismo tiempo una avanzada total de las empresas en el control del sistema educativo, que tiene que ver con las ONG activando ya en las escuelas, ya promoviendo tutores y ejecutores de esas políticas. Así que como que el plan maestro tiene, me parece, el objetivo central, o dos objetivos centrales que tienen que ver, por un lado, terminar de poner el sistema educativo al servicio de los intereses de las empresas y reformar el estatuto docente, y ahí entra entonces esa reforma laboral. Incluso estaba viendo que todo este auge de la neurociencia aplicada a la educación tiene que ver con que se oponen al pensamiento crítico, tiene que ver con un modelo educativo más conductista, ese tipo de cosas. Exacto. ¿No? Eso es lo que no se ve, digamos, de la reforma, y es lo que en los diseños curriculares va transformándose, que tiene que ver con esto, con construir en las escuelas la subjetividad que las empresas van a necesitar, y esa subjetividad va a tener que ver con un sujeto que se adapte a trabajar en cualquier circunstancia, en cualquier situación de flexibilidad, y me parece eso lo que tenemos que ir enfrentando. Pero me parece que ahí la salida tendrá que ver con empezar a discutir entre los docentes y las docentes un sistema educativo que responda a nuestros intereses, que responda a los intereses de los hijos e hijas de nuestro pueblo. Me parece que además de enfrentarnos a esta reforma que viene a terminar, digamos, con un plan o un sistema educativo que dio de alguna manera respuesta en algún momento a nuestros hijos, a nuestras hijas, me parece que como docente tenemos que empezar a pensar esa propuesta desde abajo, desde la clase trabajadora, y ahí tenemos una tarea también. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cecilia, despedida del INTI, mañana comienzan una campe, todo el apoyo y el programa está abierto para cualquier cosa que necesiten. Eva Serrano, de ICI Palermo, en la defensa de 900 puestos de trabajo de ICI y de Jumbo ahí en la zona, también lo mismo. Y también para vos, Julián, el programa está a la disposición y todo el apoyo a las luchas. Así que muchas gracias por estar acá. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
18 pesos ya. Vos eras su mejor amiga. Prometiste que Cornelia quedaba en el pasado. ¿Qué le hiciste a Cornelia? ¿Hay que hacer la sucesión de la casa? Hay que abrir la sucesión. Programa que hacen los estudiantes, chicos y chicas de las escuelas públicas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña, ¿qué escuela? Siempre se habla re mal del barrio, ¿no? Y cuando uno, o sea, lo ve desde afuera, la gente que no lo conoce piensa que es feo y nadie entra. Pero no, no es así. Uno puede vivir ahí, puede estudiar y puede hacer muchas cosas. El cuento que tengo acá se llama Lágrimas de Cocodrilo. Este cuento es muy lindo, muy disparatado. Si quieren saber, les recomiendo que lean el libro. Dijo que el hecho de hacer bullying era algo normal. No, no normal, de naturaleza, había dicho. No es algo de naturaleza. Desde muy nenitas a las mujeres ya la van poniendo como el concepto de que tienen que ser las que cuidan. Deberían mostrarnos al igual. Es como que incluso se pierde la privacidad, la intimidad de uno mismo al entrar en una red social. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La primera pregunta es qué negocio hicimos, ¿verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años.
¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Hemos regresado, estamos nuevamente en el aire y en este bloque estamos con Agustín Lecci, delegado de Canal 7 y secretario de organización del CIPREVA, y con Hernán Vasco Izurieta, delegado general del Ministerio de Trabajo y integrante de la agrupación ATE Desde Abajo. Bueno, gracias por estar acá. Hernán, sé que tuviste que venir corriendo, así que te agradezco doblemente el esfuerzo. Bueno, y acabamos de recibir un mensaje de Ezequiel Rondán, de Aceiteros, que está en Rosario en el conflicto de Cargill y no ha podido acercarse hasta acá. Son algunos kilómetros de allá, ¿no? Así que, pero de todas maneras, desde acá todo nuestro apoyo al conflicto de Cargill y a que reintegren a los 33 compañeros despedidos de ahí. Bueno, Agustín, Hernán, en sus lugares de trabajo, en sus gremios, ¿cómo vivieron este 1 de mayo? En el caso de la televisión pública, venimos atravesando un conflicto desde principio de año en todos los medios públicos, así que el 1 de mayo, si bien es un día particular, fue un día más de lucha, de un plan de lucha que, como te decía, desde el 2 de enero no paramos un día, estamos en estado de asamblea permanente y movilización, tanto en Canal 7 como Radio Nacional y Telam. Ayer en particular nos distribuimos los compañeros del canal para estar presentes en todos los actos. Nos preocupa la fragmentación que vos comentabas en tu editorial y que también mencionaban las compañeras y los compañeros en el bloque anterior. Nos preocupa la dispersión porque divide fuerzas a la hora de enfrentar a los empresarios y a un gobierno que es totalmente funcional a la clase dominante en nuestro país. Son de hecho los que gobernaron durante los años... durante las dictaduras, fue la pata civil de los militares, ya sabemos para quiénes gobiernan, pero bueno, la dispersión de las luchas complica mucho, con lo cual bueno, nosotros tratamos de siempre aportar desde nuestro pequeño lugar para la unidad. Estuvimos el viernes en Ferro en el acto que convocó Yasky y camioneros, la CTA de los trabajadores y camioneros, estuvimos ayer en Plaza de Mayo, estuvimos también en el Congreso y yo en particular estuve en Rosario, donde los compañeros aceiteros y la CTA autónoma estuvieron ahí en un club cercano a Cargill repudiando los despidos, y en todos esos lugares también planteamos nuestro reclamo de basta del vaciamiento de los medios públicos y en la defensa de nuestros derechos laborales, que nosotros también se nos está atacando el convenio colectivo, una paritaria cero, una reducción salarial, bueno, y una serie de situaciones que bueno, es parte de la arremetida del Estado contra los trabajadores. Después me interesa conversar, ¿qué destino le ven a los medios públicos? Porque me parece que hay toda una ofensiva que va más allá de un simple ajuste, pero lo vemos después. Hernán, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, en el caso de los trabajadores y trabajadoras estatales, está claro que estamos ahora atravesando una nueva coyuntura de despidos masivos, es decir, en verdad es una política permanente desde la asunción del gobierno de Cambiemos. Los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras estatales se fueron organizando por
por tandas. Una vez arribado el gobierno hubo una primera tanda, meses después otra, y ahora asistimos a una nueva ofensiva que tiene como puntos más críticos, sin duda, no solo los despidos y despidas que ya se dieron a principio de año en el caso del INTI, seguramente Cecilia se desarrolló muy claramente las características de ese conflicto y de la enorme pelea que vienen dando los compañeros y compañeras del INTI, sino que tenemos más reciente ya en el tiempo una nueva tanda de despidos en el Ministerio de Agroindustria y en algunos de sus organismos descentralizados, tal es el caso de SENASA, que marcan una nueva ofensiva del Ministerio de Modernización sobre los trabajadores y trabajadoras estatales, que se combina también con un plan de retiros voluntarios obviamente. Antes de que vos llegaras, yo comentaba que antes de venir para acá en la radio salía el ministro de Industria diciendo que los despidos en agroindustria no son 300 y pico, sino que son 500. Él mismo decía son más. Incluso se habla de que pueden llegar a 1000. Sí, porque todo indica que puede darse también una nueva tanda en INTA, que es otro descentralizado del Ministerio de Agroindustria. 300 en agroindustria más 203 en SENASA ubican la cifra en más de 500 ¿Y son todos despidos. Contratados? Y ahí está la situación objetiva de precarización laboral en que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras estatales durante muchísimos años, porque la variable contractual que permite que el Estado, en tanto empleador, rescinda contratos sin más problemas, que como mucho darte un mes de preaviso, y porque casi lo plantean como un gesto, claro, porque al no ser planta permanente nos expone completamente a la discrecionalidad y a la posibilidad de ejecutar un despido sin siquiera derecho a indemnización. Claro, eso depende del tipo de contrato, porque decía Cecilia antes que en el INTI eran todos bajo ley de contrato de trabajo, entonces tienen indemnización. En cambio, si son el otro tipo de contrato, si está dentro de lo que se denomina la ley marco de empleo vence público, y se terminó. Pueden rescindirte de un día para el otro sin ninguna causal y sin derecho a que el trabajador o la trabajadora reclame una indemnización. Te hacen la liquidación final por los días pendientes, etc. ¿Y en el Ministerio de Trabajo se sigue con muchos contratados que venían del periodo anterior, sí, o se arregló eso? Durante la gestión anterior, en la que estaba el ministro Tomada, esa cifra oscilaba el 70%. Se hicieron concursos que, porque se hicieron tarde, no llegaron a concretarse las designaciones efectivas en planta permanente. Durante esta nueva gestión avanzaron 600 de 2.000 concursos que habíamos tenido en la etapa anterior y los otros están completamente paralizados, con lo cual nosotros estimamos que el 65% de la dotación total del Ministerio sigue estando contratado bajo esta modalidad contractual, que es absolutamente precaria, y sufrimos al inicio de la gestión 250 despidos, una parte de las cuales logramos reincorporaciones, pero una parte no se pudieron revertir. ¿Cuánto es la planta del Ministerio? Y estimamos más de 4.500 trabajadores y trabajadoras en todo el país. El Ministerio es un organismo que tiene despliegue territorial en todas las jurisdicciones. O sea, 2.000, 2.500 son contratados, entonces. Sí, y ahora afrontamos una situación crítica. Nosotros lo hemos denunciado ya semanas a fines de marzo, porque temíamos que ahí se diera efectivamente alguna medida drástica de parte de las autoridades, porque lo que tenemos es una reducción significativa de la estructura, sea un decreto presidencial que marca una nueva configuración de los organismos a nivel general, y después las distintas jurisdicciones fueron adecuando estructuras con un argumento que es completamente falso, que iban a reducir la planta política. Los funcionarios se reacomodaron y con esa excusa lo que van a avanzar ahora es en el achique de la estructura donde están los laburantes. En el caso del Ministerio, una reducción drástica de estructura, sobre todo de la Secretaría de Empleo, y en el caso de las delegaciones y dependencias del Ministerio en las distintas provincias se avanza hacia la unificación en una única agencia, lo que nosotros sabemos que es una política que en el mediano plazo inexorablemente va a decantar en la pérdida de puestos de trabajo, con lo cual estamos de un tiempo a esta parte en un estado de alerta por ese tema. Es una realidad que ustedes están en dos gremios muy afectados, ¿no? Y los medios radiales, televisivos y todo el sector público están muy golpeados por eso, ¿no? Y ATE también, pero esto también se verifica en el sector privado, ¿no? En el sector comercio, no solo lo que decían las compañeras, creo que hablaban de 15.000 posibles despidos, ¿no? En el área de los supermercados y todo eso, pero en los pequeños comercios de barrio hay muchos negocios que están cerrando porque no pueden soportar los tarifazos y menos los aumentos. Digo esto porque viniendo para acá entré con una persona conocida en un local ahí en Federico Lacroce y dicen que les acababa de decir el patrón que cerraban, hay 11 trabajadores ahí, ¿no? Hay una cosa que no se ve, que por ejemplo, lo decía alguien hace un tiempo, en
en una empresa despiden 400, cortan la calle, tiene que intervenir el sindicato, la policía, sale a la luz pública. Pero si en 400 pymes despiden uno cada uno, nadie se entera y son también 400 despidos, ¿no? A tal punto que todas las encuestas de los últimos 15 días, de cualquiera encuestadora afín al gobierno o a la oposición, etcétera, todos dicen que la inseguridad pasó a tercer o cuarto plano y que el problema está en el tarifa, la inflación y en el temor al desempleo, ¿no? Eso se está viendo, o sea, se ve que se percibe en todos lados. En el caso de los despidos en el Estado, el efecto político que juega para el conjunto de la clase trabajadora es un efecto de disciplinamiento. Es decir, también para el gobierno ejecutar despidos masivos en el Estado donde se conjugan una serie de cuestiones porque están perfilando también un modelo de Estado completamente entregado a los intereses corporativos, están liquidando áreas y líneas de trabajo sensibles porque se entrega esas funciones a sectores privados para que desarrollen millonarios negociados, en otra parte reducen planta por una cuestión de una lógica estricta de achique, pero también hay un mensaje político hacia el conjunto de la clase trabajadora, que es un momento de despido, que hay que aceptar la pérdida de conquistas y derechos a cambio de sostener a como dé lugar las fuentes de trabajo, con lo cual también en ese caso el despido en el Estado sirve para disciplinar a los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Tiene esa el efecto reflejo, ¿no? Sí, pero además recordemos que una de las primeras medidas de este gobierno fue vetar la ley antidespidos que había votado el Congreso de la Nación, también legitimando los despidos, no solamente en el sector estatal, sino privado. Y también, hay que decirlo, que eso es posible gracias a no solamente a la fragmentación que hablábamos antes, sino a la entrega total de quienes dirigen las centrales obreras, en particular la CGT, que solamente contra ese veto a la ley antidespidos es una movilización el 29 de abril, y en lo que llevamos de gobierno de Macri, desde diciembre de 2015 a la fecha, hubo paros generales aislados y convocados porque estaban muy acorralados por la situación, como fue el del 6 de abril o el convocado luego de la movilización del 7 de marzo del año pasado. Con lo cual también esto es posible gracias a un sector del movimiento obrero que obviamente bajó todas las banderas que podía. Incluso me pareció muy caricaturesco el 1 de mayo estar con Dilma planteando la liberación de Lula cuando acá están dejando al gobierno de Macri que haga lo que quiere. Sí, además cuando Lula nunca les interesó demasiado tampoco, ¿no? Yo creo que... Pero de todas maneras, ¿cuál es la...? Pocas veces hemos visto una dirección tan descompuesta moralmente, inmoral de todo tipo y descrédito, a tal punto que los corrieron del palco, le sacaron el atril, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo es una dirección que cuando hace así convoca a 300.000 trabajadores en la calle. Sí, yo leía, hay una pintada que creo que es de la Cámpora al lado del Ministerio de Salud que dice no es por Moyano, es por Macri. No creo que se aplique antes de la movilización del 21 de febrero, no creo que se aplique ese caso porque el gremio de camioneros tiene una capacidad de movilización impresionante. No es el caso de camioneros. Pero sí en el caso de la movilización como la del 29 de abril, que la convocó el Triunvirato, la del 7 de marzo convocada por el Triunvirato, creo que es por las políticas de ajuste y por los niveles de organización que tiene la clase trabajadora en nuestro país, que es diferente en otros países de Latinoamérica. ¿No les parece a ustedes que hay una situación de que nuestra clase obrera organizada en los sindicatos, etcétera, si la convocan, responde y muestra todo su potencial, pero todavía ese potencial no es capaz de expresarse autoconvocándose, ¿no? Yo entiendo que es así y cuando encuentran un canal para la expresión masiva en la calle, eso se refleja en movilizaciones importantes. Pero todavía es una situación que, más allá de que se procesa un malestar, desde mi punto de vista no constituye un escenario de desborde de esa conducción, con lo cual entre un contexto donde el miedo a perder el puesto de trabajo empieza a jugar como un factor de disciplinamiento, tal como señalaba Agustín, la entrega completa de las conducciones sindicales burocráticas, en especial de la CGT, brindando una tregua que es clave para que efectivamente se despliegue la política de ajuste. Si no hubieran contado con esa complicidad, una parte importante de las medidas que están intentando y que lograron en algunos casos que avancen, aunque sea parcialmente, no serían posibles. No obstante eso,
indudablemente hay un malestar en la base de los trabajadores y trabajadoras que cuando encuentro un canal de expresión... Claro. Y además en la convocatoria de la CGT es un paraguas, lo protege de los despidos de alguna manera, ¿no? Digamos, creo que Lenin tiene una frase en un trabajo que se llama 3 crisis en una situación coyuntural, que en determinadas situaciones el movimiento se expresa por oleadas que de repente resurgen y después se disuelven rápidamente, ¿no? Acá podríamos decir que hay esas oleadas, pero en la base hay una continuidad de miles de conflictos diarios por pequeñas cosas todos los días, ¿no? Que eso es lo que mantiene todo esto. Ahora, otra cuestión que les quería hacer, se me pasó de preguntarle a los compañeros del bloque anterior. Así como las encuestas están reflejando este cambio en la inquietud de la gente, que priorizan el ranking el desempleo, la inflación, etcétera, las encuestas más de tipo cualitativa, lo que el gobierno le gusta tanto, que son los focus group, que no son preguntas para saber cuántos dicen esto, sino qué es lo que piensa la gente en general, ellos están viendo que hay un cambio en las expectativas, hay una especie de desconfianza en el futuro, no hay esa seguridad acerca del futuro. Ahora, eso se ve en los lugares de trabajo, en los compañeros de base, ¿ustedes lo ven eso, lo notan? Sí, nosotros hemos perdido de diciembre del 2015 a la fecha 1.500 puestos de trabajo solo en la ciudad de Buenos Aires, de aproximadamente 14.000 trabajadores de prensa bajo relación de dependencia. Un 10%. Y 3.000 a nivel nacional, precarización laboral total, muchos compañeros que tienen que empujados a ser freelance o a conseguir trabajo como pueden, por abajo de los básicos de convenio. Y entonces eso obviamente genera una expectativa de poder planificar la vida de otra manera. No podés planificar a mediano plazo, sino que tenés que estar resolviendo el día a día. Es muy parecido a lo que contaba Hernán sobre la situación de los trabajadores del Estado con la precarización laboral. Bueno, en el gremio de prensa pasa incluso con los que que son empleados de planta en empresas privadas, porque hoy hay despidos en radios, en prensa escrita. Nosotros tenemos la semana pasada despidos en Publi Express, que edita la revista Pronto, que es una de las revistas más importantes. No está teniendo un problema de distribución, de venta, sino que es una medida también disciplinadora para la organización gremial que se está dando ahí, que es una de las comisiones internas de mejores aumentos ha negociado, particularmente más allá de la discusión por actividad. Entonces eso te genera que sí, los compañeros tengan que resolver el día a día, lamentablemente. Sí, yo me refería, porque hay un ejemplo en el barrio, hace 6, 7 meses atrás, hay una señora que vive en la calle, que tiene 2 nenes, uno que todavía no va a la escuela y el otro que debe ir a 2º grado. Siempre se lo ve a la mañana aseándolo, lo peina, y siempre algún vecino se lo lleva a la escuela y después lo traen, ¿no? Alguien que lleva a su chico lo lleva a este también. Y en algún momento una mujer de ahí del barrio se paró a hablar con ella, le llevaba comida y eso, y le habló, bueno, dice, mientras dure este gobierno, no, y la mujer le dijo, a Macri hay que darle tiempo. La mujer que vive en la calle le dijo, hay que darle tiempo. Ahora, esto se escuchaba en muchos lados hace un tiempo, ¿no? Ahora, ¿todavía se sigue escuchando que le dan tiempo? Hoy el tema y que algunas conducciones, incluso no pocas que se plantean en términos de oposición al macrismo, si se le sigue dando tiempo, vamos a estar en problemas, porque si el ajuste pasa en el 2018, no va a haber 2019 que valga para ningún sector del campo popular, y es fundamental convertir ese malestar y esa pérdida de capital político del macrismo en movilización independiente de la clase trabajadora para frenar el ajuste aquí y ahora. Yo creo que esa es una discusión clave en el conjunto de sectores que nos oponemos a la política de ajuste del macrismo, de que si no salimos a la calle con contundencia ahora y no frenamos la reforma laboral y no generamos un nivel de movilización acorde con el nivel de agresión que suponen esas políticas, no va a haber 19 que salve la ropa para ningún sector del campo popular, con lo cual hay que enfrentar con todas nuestras fuerzas durante el 2018 el ajuste del macrismo e ir construyendo, desde mi punto de vista, la perspectiva de una alternativa política propia de los trabajadores y trabajadoras para también derrotarlos en otros planos, no solo en el de la lucha social. Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir cerrando. Gracias Hernán, gracias Agustín. Les pido a los compañeros y compañeras si se pueden acercar. Les digo que toda la semana que viene es la semana por los 30 años de esta fenomenal experiencia de autogestión que es INPA. Y así que no va a haber programa porque Barricada TV va a estar dedicado a eso. Los vamos a ver dentro de 15 días. Pero mientras tanto queremos decir que la experiencia de los compañeros, la experiencia de lucha, lo que hemos vivido ayer en el 1 de mayo, toda esta dispersión,
lleva a una reflexión, es necesario reflexionar, es necesario, para lo que decía el Vasco, resistir para que el 2019 haya otra perspectiva, es necesario la más amplia unidad social de los trabajadores para enfrentar como un solo puño, aunque marchemos por carriles de parados en muchas cosas. Así que esperemos que en el próximo tiempo las cosas sean más alentadoras, que la resistencia de los trabajadores se potencie y se vaya generando una alternativa política de los trabajadores y del pueblo en general. Mientras tanto, apoyamos desde aquí todas las luchas de la clase obrera argentina, pero también de la clase obrera mundial, que en todos los países está batallando contra la voracidad y la explotación del capital, y también decimos una vez más que viva el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores.